and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, 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 no. No, sir. Esto es Hic et Nunc, aquí y ahora y siempre, en todas partes y en la vida futura, el café de nadie. Donde caben todos. Y vamos a hablar hoy sobre Carlos Monsiváis con el cronista y narrador Fabricio Mejía Madrid. Café de nadie, caben todos, incluso yo. Aquí estoy, muy contento porque está mi amigo y admirado Fabricio Mejía Madrid, Mi querido George. que es un novelista de la crónica y un cronista novelado, Oye, novelero Y desvelado y también. desvelado. Digo, salúdame aunque sin tanta enjundia, ¿no, maestro? Oye, pues es que me está seduciendo allá de este lado. Es mi propensión. Pero lo puedes intentar. Lo vamos Es a mi intentar en propensión. todo el programa. Ok. Vamos a hablar un poquito de tu andar por estos caminos de la crónica y de ahí pasar a esos que son los que nos dieron, no patria, los que nos repatriaron la crónica, Así es. que son tus maestros, de donde tú has abrevado con gran maestría. En primer lugar, digo, para empezar contigo, ¿a ti no te dio por publicar cuentos, por escribir una novela al principio? ¿Por dónde empezaste tú? Sí, yo empecé escribiendo novelas, pero me rechazaron 7 antes de publicar la primera, por lo tanto, como tenía que comer, pues empecé por la crónica. Es decir, lo primero que publiqué fueron crónicas en los periódicos y tenía yo pues, almacenadas abajo de la escalera de casa de mi mamá pues, una serie de novelas rechazadas, ¿no? Que las acabo de tirar hace poco, ¿eh? No me Porque digas. yo las ¿Por seguía... qué? las Esos seguía- documentos importantes para la Universidad de Princeton. Pero las estaba yo ya saqueando para hacer otras cosas y decidí que ya estaban fritas, ya eran cadáveres de novela, ya no quedaba más que el huesito, ¿no? Ahora, tu más reciente publicación es Septiembre, que es una novela gráfica en donde, bueno, yo quiero recomendar que todo el mundo lo compre y que además lo regale porque sería un gran regalo Sí, sobre para todo jóvenes, para los chavos. sí, que no recuerdan lo que fue. Te refieres a septiembre del 85 y es el terremoto, Así es. pero no es una sola crónica, sino que son las voces que han conformado la crónica a través de los personajes, uno de ellos eres tú mismo, Sí, pero también es novela. sí, también es una novela. Entonces ahí se fusionan las dos. Sí, porque creo que ya después de tantos años de escribir, he logrado reunir las dos cosas, ¿no? La novela y la crónica en un libro que nadie sabe bien. Todo el mundo me pregunta, ¿y esto qué es? ¿No? Pues crónica novelada, les digo, porque por decirles algo. Disparos en la oscuridad es mucho más allá que un testimonio desgarrador y bastante impresionante de un personaje siniestro que se llamó Gustavo Díaz Ordaz, en donde también sucede lo mismo, porque Así no es es. novela, No, es novela con crónica, Exacto. hay datos y sí existió. tiene dos partes, digamos. La parte que son 50 días de 1977, donde renuncia a la embajada española Díaz Ordaz, de México en España, le descubren el cáncer, no tiene a quién decírselo, está solo, como todos los expresidentes, o casi todos. Con una Con alberca y... su guardia mayor, ¿no? Pero bueno, Con digamos, su en soledad sí, relativa. con ¿no? un general del Estado Mayor presidencial que lo lleva y lo trae a todos lados, le aguanta todo. y una alberca llena de hojas secas. Una alberca llena de hojas secas en Ajijic, en Qué Jalisco, patético. en el lago de Chapala. Si yo llego a eso, mátenme. Y bueno, la parte de la novela es esa, y la parte de la crónica es que hay flashbacks, se cuenta desde que nació en Oaxaca y no en Puebla. No en Puebla. Hasta, digamos, lo culminante sería el 2 de octubre, cómo se decide el 2 de octubre. Echeverría, él y García Barragán lo deciden desde las oficinas, y esa parte es pura crónica, es decir, ahí sí hay una investigación histórica de fondo, digamos, incluso un poco tortuosa, ¿no? Porque muchos de los personajes ya murieron, ¿no? Entonces fue complicado, pero ahí están juntas en ese libro, digamos, que se llama Disparos en la Oscuridad. ¿Y cómo resultó tu entrenamiento o gimnasio de la crónica? Dices que, y confiesas, 7 libros, 7 novelas, digamos, puestas en el congelador, ¿no? Ujú. Y después publicas 3 libros de crónicas. Ujú.
¿cómo, en dónde ves la línea que divide, digamos, la investigación de la ficción, o cómo haces que ese proceso sea, que se retroalimente de una manera más interesante y más acabada, sobre todo en tus últimos libros, justamente? Sí, lo que pasa es que yo he descubierto que a mí las personas no me interesan, ¿no? Y la vida de la gente tampoco. Me interesan los personajes y me interesan las tramas, ¿no? Y entonces, cuando en una crónica, cuando en una investigación histórica no me está dando la persona a un personaje, pues ahí es donde entra el novelista, digamos, ¿no? Y entonces, claro, en el caso de estos libros de Díaz Ordaz, etcétera, de los que siguen, ya platicaremos de los que siguen, porque hay uno sobre Televisa, etcétera, en ese pero lo hago explícito al lector, ¿no? O sea, ¿no? Esto no sabemos cómo fue, yo no estuve en el velorio de Azcárraga Milmo, por ejemplo, o en el caso de cuando se decide matar a los estudiantes en 68, yo no estuve en la oficina de Díaz Ordaz. Entonces ahí hay conjeturas y hay sugerencias, ¿no? Qué bueno que llegaste a ese punto. Te voy a decir por qué. Yo estaba pensando, fíjense, yo soy un enfermo, pero estaba pensando en Bernal Díaz del Castillo. Ah, bueno. Ajá. El origen de la crónica en México es al mismo tiempo el nacimiento de la novela. Así es. Y al mismo tiempo es nuestro primer gran libro de historia, que además lo tituló Bernal La historia verdadera. Así es. Así, No para más. que nadie lo cuestione. No más. Pero es evidente que este hombre no pudo estar en Amecameca por la mañana y en la tarde en Tlatelolco. Yo lo intenté y me estaba perreando un señor en el Metrobús y en lugar de bajarme en Manacar me seguía hasta el Caminero. Nos vamos a ver mañana. Es el metrosexual. El metrosexual, el que tú has definido. Se va a quedar conocido esperando. como Pino Suárez. Exactamente. Bueno, el origen de la crónica llevaba a algo de ficción, como decía Lichi. Las crónicas y los ensayos que más le gustaban a Eliseo Alberto es en donde caía un poco de lluvia. Ah, qué bonito. La lluvia del acontecimiento o de la peripecia. Y que solo ¿no? te consta a ti que está lloviendo. Exacto. No necesariamente el meteorólogo dice que llovió. Te voy a hacer una postilla a lo que dice Lichi. En Igbo, el idioma que hablan en Nigeria, presentar testimonio se dice, dígame dónde cayeron las gotas de lluvia. De veras. Y entonces yo lo que les decía a los alumnos de crónica es, no necesariamente uno tiene que saber dónde cayó cada gota, pero te presentas empapado, ¿no? Ah, claro, qué bonito. ¿No? Entonces es ahí donde resuelves, digamos, ¿por qué no puso tal detalle? Bueno, pues porque no lo sé. Sí, bueno, pero es una estoy selección empapado, y una ¿no? edición, gracias a la mirada literaria, de un aspecto de la realidad. Todo es Exactamente. pormenorizado y microscópico. Bueno, y en una nota tangencial, de ahí el peinado de Bora Milutinovic cuando dirigió a la selección de Nigeria, que parecía empapado. Parecía empapado, exactamente. Bueno, a ver, dijiste a los alumnos de crónica, tú has dado talleres, has impartido cursos. Básicamente la crónica es un texto que tiene una duración. Hay un principio y un final. Así es. Y el relato va, de acuerdo con Cronos, a cómo te fue a ti en ese baile. Exactamente. Entonces, no solamente es el personaje que tú inventas, sino el personaje que ya eres tú. Sí, claro. Sí, además una crónica tiene que tener pues, los hechos, la fecha y los nombres. Eso sí no te lo puedes inventar, ¿no? Claro. Es decir, es como una... Es decir, ir a Tenco, por ejemplo, y decir que entró la policía y los mató a todos, pues no es exacto, ¿no? Ahora, golpeó a ciertas personas. ¿por ¿no? qué, volviendo a nuestro homenajeado Carlos Monsiváis, por qué el interés de pronto, súbito, que el mismo Monsiváis había profetizado? Digo, Sí. hace poco, no solo con su antología a ustedes les consta, sino que además hacía un gran lobby literario por el género de la crónica, que fue durante tanto tiempo pues apestado, visto como una curiosidad o un mercado de pulgas de la literatura mexicana, Así es. ¿no? ¿Cómo entender, digamos, la crónica a la luz de lo que hace Monsiváis, él mismo como cronista, pero Sí. también como antólogo, y de ti mismo? Es decir, en la crónica ves el espacio ideal de representación de una ciudad como la nuestra. Es la voz literaria que más que se aviene mejor Sí. a una ciudad tan caótica como la nuestra, donde todo lo que hay que oír y ver necesita pasar por el filtro de la documentación. Exacto, o sea, lo que decía Jorge de Bernal, Díaz del Castillo, ¿no? Es un vocerío, digamos, a la manera de Díaz de Guardar, de Monsiváis, a la manera de La Noche de Tlatelolco de Poniatowski, es un vocerío, son testimonios, al mismo tiempo funda la ciudad,
¿no? Como un ente literario, textual, ¿no? Y al mismo tiempo un ente histórico, ¿no? Y entonces tienes ese cóctel, ¿no? de realidades, fantasías, aspiraciones, ideas que tú quieres colar a partir de los hechos, ¿no? Que son tus ideas, tus obsesiones, etcétera. Y creo, por ejemplo, que en el caso de Monsiváis es muy claro. Su primera crónica es en 1957 y es una crónica sobre una marcha, donde está Diego Rivera y Frida Kahlo en protesta por la invasión de Estados Unidos a Guatemala y la caída de Jacobo Arbenz, ¿no? Es sobre eso. Y tienes todos los elementos, digamos. Tienes la preocupación de Monsiváis por el arte, de Diego Rivera y Frida Kahlo. Por las masas. Por las masas, que es la marcha. Por el compromiso político, que es lo de Arbenz, ¿no? Y entonces, pues ahí está retratado lo que es Monsiváis. Será muchas otras cosas después. Quizás su gran libro no sea una crónica, no son las crónicas, digamos. Yo diría que el gran libro de Monsiváis es Lo marginal en el centro, que es un ensayo. El de Salvador sobre Novo. Salvador Novo, ¿no? Que es parte de la saliva que lo llevó a él a convertirse también en un periscopio de la sociedad mexicana, muy a la manera de Novo, en donde lo que parecía que era banal o que no valía la pena revisarse, como por ejemplo Gloria Trevi en toda su esplendor, Claro. o la dentadura de Luis Miguel que yo heredé, él lo llevó a la prosa fina. Ahora fíjate, en el 57 es cuando publica Carlos Fuentes La región más transparente. A Monsi no se le ocurre escribir una novela, porque lo que él va a hacer es la novela verídica, como diría don Luis González y González. Así es. Y también hay algo que yo quería decirte desde hace mucho tiempo y nunca te lo había dicho. ¿No crees que, más bien preguntar, ¿no crees que Monsiváis también es como un microhistoriador de México? Sí, claro. Tú puedes ir a Díaz de Guardar y es un relato sobre los 60 en México. Exacto. No falta nada, Sí. ¿no? Es decir, está desde la zona rosa, Cuevas, el mural efímero, está los estudiantes en el 68. Hay 2 hojas nada más, pero bueno, es muy importante, de la visita de Jim Morrison Claro. a las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Claro. Gran momento con mágico. con todo el enojo que tuvo José Agustín, porque el invitado era Monsiváis y no él, ¿no? Y entonces dice, y desperdició la crónica, ¿no? Porque yo hubiera hecho 25 páginas, bueno, Monsiváis hizo 2, ¿no? Y es un retrato, es a la manera, digamos, de Los ejércitos de la noche, de Norman Mailer. Ajá. El retrato de esta marcha a Washington, Exacto, ¿no? el retrato de la marcha a Washington con los hippies, los estudiantes, el borracho, etcétera. Y Forrest Gump. Y Forrest Gump, Digo, exactamente, después. ya después. Pero lo que tiene de diferente Norman Mailer de Monsiváis es que Monsiváis odiaba ser el personaje. Es decir, odiaba a la primera persona, ¿no? Híjole, porque la primera persona de Mailer en ese libro es un tanto odiosa, hay que decirlo. Es muy ¿no? odiosa y empieza incluso con... ¿Qué dijo el periódico de mí ayer? Así empieza la crónica. Es un misógino, en fin, Y ¿no? muy pretencioso también. Y ¿no? muy pretencioso. En cambio, Monsiváis sí recorre mucho al plural y, por ejemplo, a ponerle título a algo que a ustedes les consta. Es decir, a usted ya te involucró. Sí. O por mi madre Bohemios ya es como una convocatoria Exacto. de cantina. Sí, ¿no? sí. A ver, júntense todos para la foto. Para documentar nuestro optimismo. Exacto, ¿no? porque no es el protagonista él, no quiso ser protagonista Sí, no. él. Y yo creo que en eso también ennoblece lo que tú has hecho. Las crónicas de Fabricio Mejía Claro. Madrid nos involucran a todos. ¿Por qué no hacemos un corte y Bueno. seguimos hablando Bueno. de cómo nos involucra? Aquí seguimos. Seguimos en Café de Nadie con el omnipresente Fabricio Mejía Madrid, hablando del género omnipresente por antonomasia que es la crónica, y justo nos quedamos en el corte anterior en cómo la crónica, y especialmente la de Monsiváis, desde luego que la tuya, pero cómo engloba las voces, y esto es incluso muy evidente en la manera tan sui generis de titular y subtitular, que es enorme, es casi una incontinencia verbal, pero que retrata muy bien la manera en la que leemos textos aislados en los espectaculares, la manera Los en la que se hacen encabezados los de los rotativos y periódicos. los... Exactamente. Entonces, ¿cómo se congrega esa voz multitudinaria o se trabaja esa polifonía que Monsiváis detecta muy bien a partir de eso? Es decir,
la manera en la que Monsiváis hace olvidable o pasajero todo ese título para entrar en la materia del texto, porque es un tianguis de voces, ¿no? ¿Cómo se hace esa selección para ti en el trabajo de Monsiváis y cómo se hace también en el trabajo de los demás cronistas? Género tan en boga en nuestro tiempo, ahora en México. Monsiváis tenía una sensibilidad extraordinaria para las voces, tenía un gran oído para las voces, por eso es antologador de poesía también. Y Exacto. por eso también era un enorme melómano, ¿no? Por ejemplo, algunas de sus recomendaciones yo las sigo considerando válidas. Digamos que la mejor cantante que ha habido en México ha sido Elvira Ríos, Exactamente. por ejemplo, ¿no? Muy bien, me pondría de pie. Creo que ahí hay un oído, digamos. Entonces, Monsiváis tenía un oído para eso y tenía un talento increíble para eso. En el caso de Elena Poniatowska, yo hablaba con Monsiváis de La noche de Tlatelolco, que es un libro bien difícil de hacer. Es decir, son miles de páginas de entrevistas de las que tú obtienes Una criba de párrafos. una criba de párrafos, incluso algunos de una línea, Sí. ¿no? Es decir, a mí mi papá me pegaba porque traía el pelo largo, ¿no? Punto. Y así, entonces es un armado de una artesanía de Elena increíble, que lo repite en Nada Nadie, que es Las voces del terremoto, ¿no? De 85. ¿No dirías que Juan Villoro también ha tomado mucho de esa escuela y Juan es capaz de hacer como un documental en tinta? Lo que estamos hablando no es un largometraje en donde los personajes tienen un guión, sino lo que estamos hablando es cuando vemos un documental sobre un Exacto, hecho es un documental. y entonces de pronto ves a alguien diciendo algo, una voz, se ve una acción, hay hechos Exacto. y hay palabras. Palabras y reflexiones, ¿no? Juan, yo creo que tiene un gran oído, y por eso también se dedica al teatro, ¿no? A hacer obras de teatro. Tiene un gran oído para el aforismo, ¿no? Es lo que- Si a la mitad de un artículo de Juan de Reforma encuentras 10 super aforismos. Es que Villoro es la reencarnación de Lichtenberg, Exactamente. que él ha traducido. Ahora, Era Monsiváis, te voy a decir que dice Poniatowska de Villoro, ¿no? ¿Qué dice? Es el único escritor mexicano capaz de hablar durante 2 horas de algo que no sabe. lo cual lo Cállate que honra. estuvo en este programa. No, cual bueno, lo él honra. tendría que reconocerlo. No, es un mérito. Y Monsiváis Claro. yo creo que era capaz de inventarte el albur, aparte de registrar todos los posibles. Entonces, no es el aforismo canónico, académico, sino que es la chispa del populis. Exactamente. Y no sé si en tus conversaciones con Monsiváis él te comentó cómo acumulaba eso. Lo iba guardando en un folder, lo tenía en la cabeza. Tenía la cabeza. Seguro, lo Lo segundo. tenía en la cabeza. Yo la última conversación en serio que tuve con él, que duró 1 hora y media, fue en Cartagena de Indias. Le querían presentar a Martin Amis y él me agarró del brazo y me dijo, vamos por un café. No quería conocer a Martin Amis. Y entonces nos fuimos a al café del hotel y estuvimos haciendo un juego que hacíamos por teléfono, pero lo hicimos cara a cara, que era, sin decir de qué escritor estábamos hablando, empezábamos a imitar no la voz ni los gestos, No, frases. sino las frases que podría haber dicho. Qué maravilla. ¿No? Y entonces me acuerdo que se acercaba Carmen Boullosa, se acercaba, ¿no? Otras personas, se sentaban, no entendían absolutamente nada de lo que estábamos hablando y no entendían por qué nos carcajeábamos de la manera que nos carcajeábamos, ¿no? Y eran como cosas sobre la vida privada, de la infancia, de no voy a decir de quién, que tenía que planchar ajeno para mantener a su hermano, no sé qué, y eran puros sobreentendidos entre nosotros dos. Y yo, la verdad es que fue como la gran conversación final, digamos, que tenía que tener con Carlos, que era pues pura chunga, ¿no? Pero que retrata también muy bien la manera de hacer crónica de Monsiváis, el pastiche, el patchwork, ¿no? Exacto. La manera en la que se integran voces de distintísimos niveles. Como tejer una colcha. Exactamente. Es como agarrar estambres de distintos colores Exacto. y de pronto hacerlos alamares. Pero eso te hace un testigo privilegiado de la realidad y te vuelve un escritor entrañable, porque lo que quería decir es que a diferencia de los novelistas, los cronistas son muy queridos. Monsiváis platicó en la Feria del Libro de Miami cómo lo asaltaron una vez en un taxi, pero diciéndole, usted disculpe, maestro. Ahora, no lo dejaron de asaltar. Sí, lo Es decir, asaltaron. lo sí. Lo asaltaron, habían asustado. pero le pidieron una disculpa. Sí, sí, sí. Los cronistas son entrañables porque son la voz
colectiva, se vuelven la voz colectiva. Exacto, y además te piden, digamos, la gente, cuando vas, por ejemplo, hace unos años que fui yo a registrar el huracán de Cancún, ¿no? Que en cuanto llegué me di cuenta que Televisa no había salido del cuarto de hotel y grababan todo por la ventana. ¿Cuántos cronistas no hay así? ¿no? Exacto, de que no van, ¿no? Pues digo, si ya estás ahí, pues hay que ir, ¿no? Y entonces la gente me pedía que hablara de la realidad, de lo que estaba pasando, de los asaltos, de los saqueos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, la petición era, no digas que Cancún se destruyó, porque nosotros comemos de esto. Sí. Y entonces ahí había una responsabilidad con la gente, ¿no? ¿Y cómo haces para mitigar la realidad en una crónica que es pura observación, camino, paseo, ¿no? Y Exacto. discurso, Pues discurso público de lo que está ahí? O sea, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, quien nos acogió a mí y a un fotógrafo en su casa, que fue desinteresadamente, pues me dijo, yo no quiero que pongas como vivo, ¿no? Es decir, que tengo el refrigerador sobre la mesa, que la alfombra está podrida, ¿no? Que mi gato se murió en el huracán, no pongas esas cosas. Entonces yo lo respeté, digamos, porque hay toda una discusión, el otro día lo hablábamos con Villoro, ¿no? Hay toda una discusión de qué es la privacidad para los cronistas, ¿no? Claro. Y tiene que haber como una ética de la privacidad de los demás, ¿no? Bueno, es que en el fondo de lo que estamos hablando es de la verdad y de las mentiras. Y a esa conversación que se refiere Fabricio es el equivalente a una maestría que yo obtuve en un fin de semana, sin inscribirme, porque me tocó ir de chofer. Hicimos un largo viaje a San Miguel de Allende y yo iba con dos monstruos en el coche, con Fabricio Mejía Madrid y Juan Villoro, aprendiendo a cada curva. Yo manejé bien, ¿eh? Tú manejaste bien. Yo por lo menos manejé bien. Y te manejaste bien en el tema de Bernal Díaz del Castillo. Y me manejé bien en el tema de Curvas Bernal. de aprendizaje. Pero en el fondo tiene que ver con la mentira y con la verdad. Y el cronista tiene que tener una especie como de duya, en donde tú metes todo al cono con el que decoras el pastel, pero tú te das cuenta cuando alguien te dice un chisme que no es verificable, que no vale la pena meterlo en tu crónica. Y luego que hay detalles que en realidad van a demeritar Exactamente. la crónica. Exactamente. Un mal cronista es el que pone todo, ¿no? Exacto. Porque se resulta farragoso y aburrido leerlo, ¿no? Y ¿Qué no hay sería? identificación. Que sería el cronista de las ceremonias de 15 años en León, Guanajuato. Un saludo. Saludos. Pepillo, Saludo. ahí empezaste. Sí, serían los malos cronistas deportivos, por ejemplo. Los que quieren englobar todo, decir cada Decir jugada. cada jugada es un exceso, ¿no? Pues es que Mejor además, le quitas el sonido. digo, si lo estuviera viendo nada más Borges y Stevie Wonder, pues sí, hay que decirles qué está pasando. Y Ray Charles. Ray Charles, ¿no? José Feliciano, pero como si tú estás viendo la jugada, ¿por qué te la tienen que narrar? No, tiene que aportar a otras cosas, ¿no? Por eso el gran héroe de Juan es Ángel Fernández, ¿no? Que pues había inventado cosas como que CCCP, ¿no? Que era el Cucurú, Compa- cucú, era Cucurú, paloma. cucú, Y paloma. compañeros, cuidado con Pelé. Y compañeros, cuidado con Pelé, ¿no? Que era CCCP, era como se llamaba la Unión Soviética en cirílico, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se editorializa la realidad. Lo digo porque, o la realidad acaba tomando la horma del estilo del cronista. Lo digo porque de pronto pensamos que es una panoplia tan interminable que uno termina haciendo una selección rigurosa, pero en realidad, en los mejores cronistas, la realidad termina pareciéndose al estilo, milagrosamente, por supuesto, al estilo de estos autores. En Monsiváis, por ejemplo, la realidad tiene un sinnúmero de oraciones subordinadas y de una adjetivación y de una cantidad de textos, de discursos, de voces verdaderamente interminable. Y en Villoro es más sintética, por ejemplo, Sí. ¿no? Por ejemplo, en Monsiváis más aforística. lo que sucede es que hay casi libre asociación de ideas, parece una libre asociación de ideas, por el uso del cómo, ¿no? Y entonces, una frase típica de Monsiváis sería la manifestación como espectáculo, el espectáculo como realización de sí misma, la realización de sí mismo como... Una respiración, algo exacto, así. es como Porque una de pronto respiración. también mete metáforas. Y mete metáforas y etcétera, pero va haciendo como una línea de todo lo que puede ser un mismo hecho, pero dice cómo, porque no es exactamente, ¿no? Ya. A lo que se está, es todo eso, es la suma, pero es mucho más que eso, ¿no? Hay un común denominador en los cronistas que a mí me gusta leer, entre los cuales estás tú, te aprovecho para decírtelo. Excelente. Era el momento de decírtelo. Excelente, positivo. Que es el humor, que es muy distinto a hacerse el chistosito. Exacto. Entonces, en esa categoría estaba Monsiváis, desde luego, y está Jorge Ibargüengoitia. Exactamente. Ahora, yo quiero aprovechar para celebrar, por si no lo sabían,
Fabricio Mejía Madrid, tú acabas de publicar un libro en España. Sí. Tanto Ibargüengoitia como Monsiváis, todos los que conocemos España y queremos España, siempre regalamos libros de Ibargüengoitia y de Monsiváis porque es como si no los conocieran en España. Sí. Y a España le vendría muy bien que eso existiera. ¿Qué faltó para que Monsiváis conquistara España aún con Anagrama? Pues fíjate que el problema de Monsiváis es que tiene demasiadas referencias locales y temporales, ¿no? Y entonces cuando él saca Aires de Familia, que es el libro de Anagrama en España, El que obtuvo el premio Anagrama. el que obtiene el premio, realmente lo que él trata de abarcar es toda América Latina, ¿no? Y creo que se pierde un poco el humor y cuidó mucho no hacer tanta referencia, digamos, Local. textual a hacer un chiste sobre Agustín Lara que nadie va a entender, Claro. ¿no? Sobre la Chilindrina que nadie va a entender. Y entonces como que borró eso y a mí el libro me gusta, pero me parece que está ya edulcorado para Europa. Para Europa y para los españoles, que son unas bestias y no entienden nada, ¿no? ¿Cuándo sale el libro sobre Televisa? El libro sobre Televisa sale pues ya en estos días, mediados de mayo, digamos. ¿Sale con Planeta? Sale con Grijalbo. ¿Podemos Grijalbo. anunciar el título? El Nación TV. Nación TV, y tiene una fotografía extraordinaria en la portada, como siempre. Me tardo más en buscar las portadas Que en que escribir el libro. Y una foto increíble de Francisco Mata Rosas, que es Azcárraga Milmo con su copete, y en un meeting donde tiene una manta atrás que dice "Somos el partido". Ah, qué fuerte. Y entonces, bueno, de eso se trata esa novela. Es una novela cronicada también, o una crónica novelada, ¿no? La vamos a esperar con ansias porque te admiramos y te agradecemos que hayas No, venido al pues Café de muchas Nadie. gracias. Gracias por el café de nadie, mi Gracias querido por el café, muchas gracias, estaba bueno. Fabricio. Nos vemos la próxima en Café de Nadie. No se les olvide que aquí tenemos una cita porque caben todos. Hasta yo. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.